Perfecto. Bien, entonces les comentaba que vamos a ver algunas recomendaciones enfocadas en proyectos como los son switches administrables, no administrables, routers, equipos de comunicación por Ethernet, pronto conversores de medio, conversores de protocolo, pero todo orientado a crecer organizadamente en planta. Entonces, es bueno de pronto saber en dónde nos vamos a situar, dónde vamos a estar ubicados. Acá en este slide vemos lo que es el modelo OSI y acá vemos algunos ejemplos de algo que se maneja a diario, bien sea a través de los celulares, a través de nuestros computadores, nuestros tablets y demás. Y es estas 7 capas del modelo OSI, en la cual, por ejemplo, en la capa 7, para ir dando ejemplos, tenemos lo que son las interfaces de comunicación o aplicaciones como Facebook, YouTube, WhatsApp, o de pronto herramientas como Word, Excel, entre muchas otras, que son las que manejan todos los usuarios. Debajo de ellos están todos los formatos de toda esta información que nosotros manejamos, como lo son los tipos de datos o archivos como de audio, MP3, de pronto de video, que .avi, no sé, un archivo Excel .csv, ¿sí? Cuando enviamos una foto a través de WhatsApp, a través de alguna red social, ¿sí? Entonces todos estos formatos se van empezando a ir encasillando, llamémoslo así, a través de las capas. Luego tenemos uno que es la capa de sesión, de esta no hay un ejemplo puntual, pero es un enlace que se realiza entre los dispositivos que se van a comunicar. Luego tenemos la capa de transporte, que es el medio a nivel de red por donde se van a enviar los datos. Existen dos tipos, uno que se llama TCP y otro que se llama UDP. A nivel industrial, muchas de las comunicaciones se manejan a través de TCP. UDP de pronto es para aplicaciones donde se manejan gran cantidad de datos, donde generalmente no debe haber pérdida de comunicación, pero sí se puede manejar un gran ancho de banda. En su mayoría, TCP es el más utilizado para ambientes industriales. Luego tenemos la capa 3, la capa de red, que es la manera por donde se van a comunicar los equipos directamente. Aquí hay un direccionamiento de red, muy similar a cuando nosotros vamos a ubicar, a ir a algún lugar o alguna dirección, eh, y pues necesitamos saber la calle y la carrera exacta para poder llegar. En este caso, se hace entre switches o equipos que tengan comunicación Ethernet. Ellos necesitan saber a dónde debo llegar. Si tengo muchos equipos dentro de una red, la forma más fácil de ubicar o de comunicarse es saber las direcciones IP. Luego, posteriormente, tenemos la capa 2, que sería eh, enlace de datos. En este caso se hace la traducción a datos binarios, unos y ceros, para finalmente pasar a la capa física, que es el medio por donde yo voy a transmitir toda esta información. Desde que yo empecé en mi archivo de Word, Excel o mi eh, aplicación de Instagram o YouTube o Facebook, etcétera, hasta este punto yo ya empiezo a enviar la información. Diferentes medios como Wi-Fi, como fibra óptica, Bluetooth, infrarrojo o cobre son los que uno utiliza para enviar todos estos datos. Todo esto se resume para podernos situar en lo que nosotros manejamos a nivel industrial, y son estas 3 capas: física, enlace de datos y de red, hablando de lo que es switches y routers. Entonces, cuando hablamos de switches y routers, de pronto hay que tener en cuenta que un switch es un elemento para simplemente ampliar la posibilidad de comunicarnos a través de cables y puertos Ethernet, ¿sí?
De esto hay diferentes topologías. Hay topologías, por ejemplo, en línea, en la cual simplemente tengo un switch o un equipo y necesito comunicarlo con varios, simplemente puedo establecer una línea de comunicación entre ellos, que sería una topología en línea. Una topología en estrella ya es cuando de pronto converjo varios equipos a un solo punto y ya en un par de slides vamos a dar un ejemplo. O una topología en árboles cuando ya tengo varios puntos que van a recoger información y van a enviarlo finalmente a un solo punto. Estas topologías de pronto se ven básicas, de pronto se ven sencillas, pero aquí es donde empezamos a ver la complejidad de saber en qué momento utilizar un switch administrable y un switch no administrable, que ya vamos a explicar qué es cada cosa. Estas topologías que ustedes ven acá son completamente sencillas de hacer con un switch no administrable. Un switch no administrable es un equipo que no se programa, no se configura, simplemente se conecta y ya está. Estas topologías son sencillas versus estas dos, por ejemplo. Estas dos tenemos topología en anillo y topología tipo mesh. ¿Qué las caracteriza? Las caracteriza algo llamado redundancia. La redundancia es que yo pueda tener al menos otra posibilidad de comunicación o otro camino de comunicación en caso de que mi cable principal Ethernet se rompa, eh, la comunicación se caiga o el equipo siguiente falle. Si ustedes miran cada nodo de esta topología del anillo, tiene dos líneas azules o dos cables Ethernet. Cualquiera de los, si falla uno, va a tener una segunda opción. Esa es una topología sencilla, pero requiere algunas configuraciones especiales a realizar. Por lo tanto, no se pueden utilizar switches no administrables, ¿sí? Porque para esto se requiere una configuración especial. Lo mismo la tipo mesh, que en algunos nodos o puntos pueden ver que hay más de 2 o 3 puntos de comunicación, ¿sí? Porque usted necesita darle tanta robustez a toda esa red que no puede fallar en ningún momento, o más que fallar, no puede dejar de comunicarse, por lo cual usted establece diferentes cables o líneas de conexión para que su comunicación eh, tenga mayor redundancia, mayor disponibilidad ante cualquier evento. Entonces, para estas dos topologías, toca utilizar ya switches administrables. Entonces, miremos ahora sí productos para empezar a verlo por todo más, por una forma más real sobre cómo se implementan o se conectan estos equipos. Estos que ustedes ven en la imagen son switches no administrables, los switches más básicos que tiene Phoenix Contact. Como lo decía, son switches que no se configuran, no requieren programarse. Simplemente estos switches se instalan sobre el RealDIN. Tenemos hasta 24 puertos y ellos pues tienen unos LEDs de diagnósticos sencillos, básicos para determinar si hay tráfico, ¿sí? Manejan también velocidades de hasta 1 gigabit Ethernet, entonces pueden ver que son switches ya de última tecnología, ¿sí? Recordemos que a medida que crecen las comunicaciones a nivel mundial, se hace importante la implementación de equipos que manejen alta velocidad. Por ejemplo, antiguamente se tomaba una foto con un celular eh, y de pronto el peso no era tan importante porque la definición de la cámara no generaba mayor peso eh, de la calidad de la imagen, ¿sí? Hoy en día las cámaras han mejorado, por ende las fotos tienen mayor peso y asimismo todas las aplicaciones y toda la información digital que yo transfiera a través de mis equipos de comunicación tiene que manejar mayor velocidad.
Por eso ya ustedes van a ver que muchos equipos empiezan a traer que las velocidades son en el orden de 1000 megabits por segundo, o lo que significa un gigabit por segundo. Estos switches son capaces de manejar ello, y hay versiones de diferentes cantidades de puertos. El más básico de nosotros es de 5 puertos, como lo ven en la imagen, y son bastante pequeños. Una característica de estos switches de Phoenix Contact, es que son reducidos en tamaño, siempre pensando en reducir el gabinete, porque al final, cuando tenemos un gabinete, entre más equipos tengamos, pues el gabinete va a ser más grande y por ende va a ser más costoso. Entonces, Phoenix Contact siempre está pensando en reducir el espacio sin perder, por supuesto, calidad y funcionalidad. De estos tenemos, hay la posibilidad de instalarlos en diferentes maneras, y esto es un consejo importante, y es que en algunos casos se encuentra uno con gabinetes en los cuales los switches los instalaron en su manera estándar de real, que vendría siendo la que usted ve, pero que cuando van a conectar el cable de Ethernet queda completamente doblado, queda apretado contra la puerta, de pronto no le dejaron el espacio suficiente, o tuvieron que torcer mucho los cables Ethernet, y esto con el tiempo pues se van deteriorando hasta que en algún momento fallan. Entonces, tener esta flexibilidad en la instalación realmente es algo que puede ayudar a aumentar la vida útil de los cables Ethernet. Hay de 5, 8, 16, y aquí, bueno, aquí no aparece, pero recientemente en abril se lanzó el de 24 puertos. También hay variantes no solamente estos son solamente puertos RJ45, pero también tenemos con puertos de fibra óptica. Y importante, antes de que se me olvide, la familia de switches básicos o no administrables de Phoenix Contact se llaman FL Switch 1000. Acá hay un ejemplo de cuándo necesitamos utilizar un switch no administrable. A veces, de pronto, explicando eh, lo que es un switch administrable o capa 2, se tiende a pensar que entonces los switches no administrables no sirven, y no es así. Los switches no administrables o básicos me van a permitir para ampliar la cantidad de puntos de conexión, sobre todo en las partes finales de mi red. Acá hay un ejemplo sencillo. Imaginemos una máquina donde necesitamos interconectar varios equipos que necesitamos leer desde una oficina o desde el computador. Podría ser el ejemplo de cuando inicia una pequeña compañía donde apenas hay una máquina. Entonces, podemos tener una pantalla, un controlador, PLC, variador de velocidad, un medidor de energía, un sistema UPS por Ethernet. Bueno, cualquier tipo de comunicación Ethernet necesitamos reunirla, llevarla a esta oficina. Entonces, para ello simplemente se utiliza un switch no administrado. Ahí ustedes pueden ver que hay 5 equipos, más el de la oficina serían 6. Por lo tanto, se seleccionó un switch de 8 puertos. Me sobrarían 2 puertos. Este es un ejemplo básico y sencillo. No requieres realmente tener que pasar por un switch de mayor gama, un administrable. Esto correspondería a lo que es una topología en estrella, como las que mostramos anteriormente. Aquí está bien, pero ¿qué pasa si este mismo modelo funciona muy bien y simplemente empiezo a replicarlo más y más veces con el mismo funcionamiento, pero que simplemente continúo con el mismo kit, llamémoslo, con los mismos equipos, sin haber cambiado de switch, es decir, sin haber cambiado o incluido un switch administrable? ¿No? ¿Qué va a pasar? En las comunicaciones, en los switches
que no se configuran, los switches a los que no se les realiza una gestión, ellos simplemente reciben una orden y esa orden, así vaya para un equipo puntual, la va a enviar por todos los puertos. Y va a responder el equipo al que le envió el dato. Digamos que desde la oficina yo quiero consultar el valor de energía de este medidor. ¿Cuánto está consumiendo mi máquina, por ejemplo? Entonces, él envía el dato, envía la información, hace la consulta por todos los puertos, pero solamente el medidor me va a responder. Entonces, ¿qué pasó con todos esos paquetes que fueron a los demás equipos? Pues eh, no necesariamente quedan ahí, pero empiezan a generar tráfico. Y si eso lo vemos al ampliar la cantidad de máquinas y equipos, pues esto con el tiempo me va a generar altas cargas en la red, ¿sí? Solo por simplemente conectar varios switches no administrables sin empezar a hacer una correcta gestión, ¿sí? Claro está, este es un ejemplo sencillo. Las redes pueden llegar a ser mucho más complejas, pero es para tener una idea de qué pasa si nunca pienso en mejorar la red, sino sigo utilizando lo mismo a medida que van creciendo. Entonces, una opción para mejorar ese sistema es cuando ya las redes, cuando ya empiezan a ser muchos equipos los que yo empiezo a incluir en mi red, es importante pensar en crear una red superior o capa 2 o administrable y simplemente darle un mejor orden a la red. Esto que ven acá en la animación se haría mediante VLANs. Es algo llamado, no sé si las han escuchado anteriormente, las VLANs básicamente nos van a ayudar a segmentar eh, la comunicación. Segmentar significa que que ya el mensaje ya no se me vaya por los 8 puertos, sino que yo como que aísle y ya no lo envíe por los 8 de pronto, sino de pronto por 2 o 3 o mucho menos. Y de esa manera no se me divulguen los mensajes por toda la red para evitar que se me sature tanto. Acá hay un ejemplo de una VLAN. Miren ustedes, es un switch administrable. Sus switches administrables se llaman FL Switch 2000. Y en este caso, esta VLAN, se crearon 3 VLANs en este switch. Y el paquete lo van a enviar por la VLAN 3. Miren que ya al hacer segmentación mediante la VLAN 3, ya los paquetes no se me dan por los 8 puertos, sino solo por 3 puertos. Y de esta manera yo ya empiezo a aislar un poco la divulgación de mensajes para dispositivos a los que no requiere que llegue el mensaje. Por supuesto, yo puedo cambiar los switches no administrables por switches administrables, pero obviamente esto, aquí es importante tener en cuenta ya es tema de recursos, tema de costos, porque de pronto no siempre va a ser necesario implementar switches administrables, solamente en el caso en que yo empiece a crecer dentro de mi planta, empiece a ver que yo necesito hacer una gestión correcta de los equipos a nivel de comunicación. Hay otro aspecto importante y es el de eh, tener cuidado con los loops. Imaginemos que una persona necesitaba conectar 2 equipos entre este gabinete y esta máquina y no sabía, y lo que hizo fue crear un loop o un anillo. Si bien vimos en dispositivos anteriores que se pueden hacer anillos entre switches, también mencioné que no se pueden hacer con switches básicos, con switches no administrables, porque pasa lo que se ve en la animación, y es que se genera un bucle, porque como hay muchos paquetes que quedan circulando, la comunicación me va a empezar a fallar. ¿Cómo se evitan este tipo de situaciones? Simplemente utilizando switches administrables. Con los switches administrables, ¿qué va a pasar?
yo puedo bloquear los puertos que me quedaron libres. Y al bloquear un puerto, no se me van a presentar ese tipo de accidentes, ¿sí? Puede que algún usuario no lo haya hecho de manera eh, con la intención de pronto de generar carga en la red, sino simplemente porque necesitaba comunicar los equipos, pero no conocía de antemano la topología completa de la red, no sabía cómo estaba, no sabía que al conectar esos dos puertos, RJ45 iba a crear un loop. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo mejor es que quien diseñe la red, quien conozca la red, deje todos los equipos conectados, configurados, y los puertos que me queden libres los bloquee eh, directamente internamente en el switch. Y el estar bloqueado no se va a poder hacer una maniobra. Si se necesita hacer ese tipo de maniobra, ya obviamente se habla con el personal encargado o la persona experta en los switches y las redes para que se haga la maniobra de la conexión, en este caso de anillo, pero obviamente de manera consensuada y teniendo en cuenta que se tienen que habilitar esos puertos para hacer anillo. Entonces, aquí hablando ya de los switches administrables, ahora sí, vamos a dar algunas características de ellos. Los switches administrables 2000, en este caso la familia de Phoenix Contact, también manejan velocidad de 1 gigabit, manejan los protocolos de redundancia, por lo cual yo puedo hacer anillos o tipo mesh para tener más opciones de garantizar que la red no se me caiga. Y esos ajustes se hacen mediante digamos, no se requiere un software especial, sino ellos ya tienen un servidor web integrado. ¿Cómo funciona ese servidor web integrado? Simplemente conecto un computador a cualquier puerto Ethernet de mi switch y tengo que buscar la dirección IP del switch. Una vez la tenga, simplemente abro un navegador web y inserto la dirección IP del switch y puedo entrar a programarlo o configurarlo. Facultad también importante de estos switches administrados, bueno, eso sí aplica para ambos, tanto los no administrables como los administrables de Phoenix Contact, y es que tienen prioridad para los protocolos más utilizados en comunicación industrial, que son Profinet y Ethernet. Por supuesto, Modbus TCP es también funcional, de pronto muchas veces no se menciona, pero Modbus es uno de los protocolos más utilizados y más sencillos de manejar, y que debido a que no maneja de gran velocidad y alta complejidad, realmente funciona en todo tipo de switches. Pero en el caso de Profinet y Ethernet IP, sí es muy recomendable que los switches garanticen que manejan estos dos protocolos. Porque hay casos en los cuales si el switch no garantiza comunicación Profinet y Ethernet IP, al crecer en un par o un poco más de switches, se pueden empezar a caer las comunicaciones. Entonces es muy importante esta caracterización de los switches. Puedo hacer VLANs, que ya vimos un ejemplo anteriormente sobre segmentar la red. Monitorización remota mediante SNMP. ¿Qué es esto? SNMP es un protocolo que va a permitir a usted hacer como lo que sería como una especie de gestión o escala para comunicaciones. Es decir, que usted remotamente desde su oficina pueda ver el estado de los switches, estados como los puertos, la topología en general, donde hay un anillo, donde hay un tipo árbol, donde hay un tipo línea, siempre y cuando los switches lo permitan. Entonces, poder hacer un monitoreo remoto es muy importante porque usted va a saber más rápidamente dónde ocurrió un daño, dónde se está fallando un enlace.
Hay diferentes tipos de problemas en la red, como son alta carga en la red, que ya da algunos ejemplos. Problemas del link, como cuando se cae se daña un cable o un puerto. La estabilidad de la red puede ser insuficiente si va creciendo. Si no hay información, ¿cómo saber el estado de su red? Si el switch no me informa, si el switch no me dice nada, esto es muy complicado. Y asimismo, si hay algún error, ¿cómo hace usted para identificarlo? Es probable que envíen a una persona, eh, vaya y por favor verifique dónde no hay un link o dónde no hay LEDs parpadeando, o vaya y mire si es que los cables están flojos, ¿sí? Todo muy manual, muy mecánico, sin la opción o la forma de saberlo de forma remota. Y esto puede ser mediante ensayo y error. Y también otro problema eh, importante es que como no hay gestión, como no hay bloqueo de puertos, pues cualquiera puede conectarse a esos equipos y podría llegar a generar problemas. Todos los switches administrables que me dejan hacer, me dejan detectar rápido problemas y lo puedo hacer a través del servidor web que ya viene integrado en los switches. Monitoreo mediante SNMP, entre muchas otras. Ellos también filtran todos esos mensajes que quedan por ahí rondando, circulando, que no tienen ya ningún destinatario. Lo que es tratar de eliminar algo llamado tormentas de broadcast. Protocolos de redundancia, que ya vamos a ver una tabla en la cual nos explica un poco mejor para cuando vamos a hacer anillos o tipo mesh. Priorización de tráfico, algo llamado quality of service, que les mencionaba sobre tener switches capaces de soportar Profinet y Ethernet IP, pero siempre manteniéndolos como prioridad. Es decir, si a través de los switches hay comunicaciones, por ejemplo, entre computadores y entre PLCs, ellos le van a dar prioridad a los PLCs porque ellos identifican el tipo de tramas, que en muchos casos pueden ser Profinet o Ethernet IP. También puedo monitorear aspectos importantes como el conteo de paquetes que están circulando. Esto puede ser importante a la hora de detectar que hay intrusos o de pronto puede haber un malware, porque eso puede incrementar la carga en los puertos. Y así mismo también puedo ver el porcentaje de uso en mi puerto. Si yo veo o conozco mi red y mis 8 puertos, por ejemplo, en este caso, me deben estar manejando el 50% del uso. Y uno de ellos empieza de un momento a otro a mostrar que ese porcentaje está entre el 80 y 90%, pues es una alerta para mí, para saber en que ese puerto ya no se puede utilizar más o no le puedo manejar más carga a través de allí. Antes de que se me sature y empiece a generar caídas en comunicación. También puedo hacer algo llamado por mirroring, que esto me va a permitir a mí, por mirroring es un espejado de la comunicación, me va a permitir que yo me conecte a cualquier puerto del switch y pueda desde mi computador, a través de herramientas como WireSync, evaluar qué pasa entre dos puertos, entre dos equipos de comunicación o entre dos redes en general. ¿Sí? Muchas veces el switch está alimentado correctamente, conectado correctamente. Los diagnósticos muestran que la comunicación está correcta, pero aún así hay fallas ya entre los equipos, ¿sí? Y es necesario entrar a mirar ya a nivel de tramas que está influyendo en que la comunicación no sea óptima. También puedo ver cambios en la topología. Si tenía una topología en anillo y alguien la desconectó, entonces, o alguien la modificó, poder evaluar eso de forma remota. O también detectar si hay una pérdida en el voltaje, en la alimentación. Por supuesto, ya lo hemos mencionado,
deshabilitar o bloquear puertos y la creación de VLANs para segmentar el tráfico. Acá hay una topología de ejemplo de situaciones básicas en las cuales de pronto uno puede encontrarse en planta, ¿sí? Aquí voy a hacer una pregunta, me gustaría ver si alguien le quiere participar. Y es, imaginen lo siguiente, ven aquí que hay varios equipos conectándose a un solo switch. Entonces, eh, me gustaría ver qué pasaría, qué creen ustedes que pasaría si ese switch falla. Cae toda la comunicación. Exactamente, toda la comunicación se cae. Sí. ¿Qué podrías hacer entonces en ese caso? ¿Qué ideas tendrías para que no pase solo eso? Imagínenlo ustedes, están dependiendo de un solo switch. ¿Qué preferirían? ¿Tener uno o dos switches o qué más haría? Bueno, ahí que es importante tener en cuenta. Listo, si un switch está dependiendo de toda la comunicación, yo lo mínimo que tendría que hacer es poner otro switch y hacer una redundancia entre ellos, ¿sí? De tal manera que si uno falla, el otro respalde, ¿sí? Pero obviamente hay muchas cosas más a tener en cuenta. Hay que empezar, por ejemplo, que no siempre voy a empezar a buscar eh, un switch que tenga la cantidad de puertos que necesito para comunicar todo. Porque si son más de 16 puertos, si son más de 24 puertos, pues cada vez tengo que comprar, pensar en un switch más grande que va a ser incluso más costoso o que quizás no se consiga. Entonces hay que empezar a pensar en mejor tener dos o más switches. ¿Cómo hace la instalación? Imaginen que todo tenga que converger a un solo punto. Pues voy a empezar a necesitar mucho más cableado de un lado al otro. ¿Puedo hacer diagnósticos en la red? ¿Ustedes qué creen? ¿O ustedes qué pensarían? ¿Con un switch, con cualquier switch puedo hacer diagnósticos en la red? Entonces es importante pensar en eso. No cualquier switch que vea me va a dejar saber el estado de mis conexiones, de mi comunicación, de mi red. Tiene que ser administrable obligatoriamente. Acá tenemos esta misma topología que hemos hecho alguna vez, eh, bueno, en un slide anterior, que sería tipo árbol, pero en este caso ya mejoró un poco porque voy a tener un switch administrable. ¿Sí? Miren ustedes, es el mismo ejemplo desde la máquina inicial con switches no administrables, esta vez gobernados con un switch administrable. ¿Sí? Esta topología es válida, por supuesto, ¿sí? Porque aquí yo voy a poder tener ya monitorización al menos de este equipo y saber el estado de los puertos de cada uno, bueno, cada uno de los puertos de este equipo. Pero puede mejorar. Aquí, por ejemplo, cosas que a tener en cuenta, voy a necesitar gran cantidad de cable, por ejemplo, desde las máquinas de red 4 y red 8, miren que van a llegar hasta el switch. Y asimismo todos los demás van a ver que eso genera más consumo de materiales, canaletas y amarres. Y nuevamente, si el switch falla, todas las comunicaciones se caen.
Entonces, de pronto alguien dice, no, pues entonces hagamos un anillo, ¿cierto? ¿Qué pasa si hacemos un anillo? Alguien que me pueda responder, ¿qué pasa si hacemos un anillo con switches no administrables? A ver, ¿quién se anima? O de pronto empezamos a preguntar aleatoriamente a ver quién nos puede responder esa pregunta. La red se congestiona. Muy bien, muy bien. ¿Quién respondió por ahí? Donel, Muy bien, Donald, muchas gracias. Efectivamente, la red se congestiona. Entonces, los switches no administrables no van a saber, ellos no van a empezar a filtrar. Ellos simplemente van a reenviar todo lo que les llegue. Y si tenemos un anillo o un bucle, esos paquetes que se ven ahí en la animación de color rojo, me van a quedar circulando por la red. El switch administrable va a empezar a filtrar, claro, por supuesto, pero los no administrables no lo van a hacer. Y eso en algún momento empezará a generar altas cargas en la red, ¿cierto? Nuevamente. Y ahí es donde empiezo a preguntar, bueno, pero ¿por qué la comunicación se cae? Si los cables están bien, los switches están bien. No entiendo qué es lo que sucede, ¿sí? Y asimismo, si se rompe un cable, los tiempos de recuperación o de comunicación no van a ser fáciles, ¿sí? Hay algo llamado tiempo de recuperación y es ese momento en el que el switch él decide enviar el dato por el otro camino o el otro cable que tiene a disposición, ¿sí? Y eso para aplicaciones críticas es muy importante. Pensemos en si hay un proceso de robótica, en un proceso de fabricación de algún producto secuencial, eso me puede afectar, o sea, me puede afectar eh, de manera fundamental los tiempos de producción, ¿sí? O que un equipo o un producto quede bien fabricado. Por eso en robótica, además de los switches, exigen que manejen algunos protocolos ya importantes como Ethercat. Entonces la solución nuevamente quizás es poner una nueva línea de switches administrables o podrías reemplazar también los switches no administrables que aparecen directamente en la máquina por switches administrables. Eso ya va a depender de, obviamente, presupuesto, pero también de qué tan ordenado quiero, qué tan ordenada quiero que sea mi red de planta. De esta manera, miren ustedes estas líneas. Si recuerdan la topología inicial, que era en árbol, miren esta por anillo, cuánto reduce en cableado, en accesorios y demás. Es mucho más organizada, mucho mejor para hacer temas de mantenimiento. Reducir los tiempos de mantenimiento a nivel de comunicaciones también es importante, ¿sí? Entre menos personas, menos tiempo pase un técnico o un especialista en redes buscando los daños, mucho mejor. El tema de nuevamente crear segmentación mediante VLANs. Esto también, el tema de bloquear puertos, reduce la posibilidad de ciberataques o que algún usuario, alguien de la misma compañía se conecte de forma arbitraria a cualquier equipo y pueda generar algún daño, una descarga o robo de información o implementar un malware, por ejemplo. También el tema de que ahora sí con el anillo, si se me llega a romper un cable, el switch rápidamente va a saber por dónde puedo hacer ese tiempo de reconexión. Y esos anillos pueden ser también en fibra óptica. Aquí hemos mostrado solo puertos Ethernet, RJ45. No, realmente también se puede hacer con fibra óptica y en muchos casos se hace con la fibra óptica, ¿sí? Ya que
las redes son grandes, los anillos puede que las distancias sean más de 100 metros, un cable de Ethernet máximo puede ser de 100 metros, entonces por lo cual se recurre a manejar fibra óptica que podemos llegar a manejar kilómetros de distancia, y por lo tanto es que a veces aplicaciones se hacen con fibra óptica no solo por distancia, sino también porque son inmunes a daños generados por electromagnetismo. Acá también menciono algo importante, y es que a nivel industrial hay algunos tipos de anillos que se manejan solo para ciertos protocolos de comunicación. Cuando hablamos de protocolos de comunicación, existen algunos como Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, 61850, EtherCAT, entre otros. Esos pueden ser algunos de los más mencionados y utilizados en la industria. Son protocolos que crearon algunas marcas puntuales o más que nada para manejar mayor velocidad en las comunicaciones. Por ejemplo, un Profinet es más rápido que un Modbus TCP. ¿Y qué pasa? Si ustedes tienen una situación en la cual necesitan comunicar varios equipos, PLCs, variadores de velocidad, switches, o cualquier otro equipo, pero que usted necesite garantizar esa velocidad Profinet, usted necesita que los switches tengan una funcionalidad llamada MRP, que es la que aparece acá en la imagen. MRP significa Media Redundancy Protocol. Es un protocolo, es una redundancia diseñada para redes Profinet. Entonces, ¿cuál es el consejo y recomendación acá? Si ustedes saben que su red va a ser con solo equipos que manejan Profinet, tienen que utilizar switches que tengan bueno, y si va a ser una topología en anillo, tiene que ser switches que tengan MRP. ¿Listo? Los switches de Phoenix Contact garantizan ese tipo de comunicación MRP, dentro de los cuales por lo menos uno de los switches tiene que ser un, llamémoslo, maestro, un switch maestro. Los demás pueden ser switches clientes. Entonces ahí es de pronto donde también entra la importancia de ya mirar el switch, la ficha técnica, ver las características que trae, ¿sí? Ahí ya es más un tema de seleccionar el modelo adecuado, y ahí nosotros, pues por supuesto, estamos atentos a ayudarles con dicha selección. Pero acá el mensaje y lo más importante es que tengan en cuenta que no se debe hacer un anillo para Profinet con cualquier switch, sino debe tener MRP. Este mismo caso aplica para el protocolo de Ethernet IP, donde si vas a hacer un anillo, en este caso esos anillos para Ethernet IP, tienen que tener una funcionalidad llamada DLR. De lo contrario, la comunicación Ethernet IP no va a funcionar. Hay algo que aclarar para ambos casos, tanto para Profinet o para Ethernet IP, y es que si la topología no es en anillo, sino es una topología en línea, o en árbol, o en estrella, no hay ningún problema. Funcionan tanto administrables como no administrables. ¿Sí? Solamente es para los casos en que hay anillo, donde se debe tener en cuenta el MRP y el DLR. Acá está la tabla. Esta es una tabla de redundancias que les puede ser muy útil para conocer de pronto como los alcances o características especiales a la hora de hacer un anillo. Si bien hablé de MRP para Profinet y DLR para Ethernet IP, hay otro tipo de anillo muy utilizado y más común, como es RSTP.
El anillo de RSTP puede ser utilizado realmente para cualquier tipo de red, ¿sí? Hablemos de computadores. Si usted quisiera hacer un anillo en su oficina para garantizar la comunicación entre sus computadores, lo puede hacer con RSTP. Sin embargo, aquí lo hablamos más del MLP y el DLR, debido a que son Profile y Ethernet IP, los protocolos más utilizados en la industria, la automatización. Pero por supuesto, RSTP también es útil. Simplemente de pronto a tener en cuenta es la velocidad. Miren esta columna. RSTP va en el orden de los 500 milisegundos o incluso segundos. Mientras que MDP o DLL pueden llegar a manejar velocidades mucho más altas, ¿sí? Realmente RSTP podría funcionar bien, pero deben tener en cuenta que si la aplicación es crítica, lo mejor es recurrir a un MRP o un DLL, si es el caso con los equipos que deseen comunicar. Hay otros tipos de redundancias que no vamos a profundizar, entonces si las quieren tomar o tener en cuenta ahí, como PRP, utilizada para el tema de manejar protocolos de energía como 61850. Aquí vemos también lo que son los switches NAT o capa 3. En este caso, tienen las mismas funcionalidades que los equipos anteriores, los administrables. Con la diferencia que en estos casos ellos ya hacen el direccionamiento o enrutamiento. Yo ya puedo con ellos enviar una dirección, una comunicación o un dato directamente a la dirección específica, ¿sí? En este caso, tenemos dos modelos, los FLNAT y los FL Switch GHS. El GHS es este equipo que están viendo en la imagen, el cual es un switch que se puede ampliar con módulos para tener más puertos Ethernet o más puertos de fibra óptica de diferentes tipos de conexión. Yo puedo llegar a tener 28 puertos en total. También manejamos lo que son módulos SFP. Los módulos SFP pues son unos accesorios para poder conectar diferentes tipos de fibra óptica. Acá hay un resumen de lo que hemos hablado sobre switches administrables y no administrables y capa 3. Miren la parte inferior, esa red 1, red 2, red 3 y red 4 harían referencia a las máquinas o las distribuciones finales de los equipos. Luego ya en nivel 2, lo que serían los capa 2 o administrables, estarían recogiendo la comunicación de cada una de esas máquinas y serían los encargados de hacer el anillo. Imaginemos esta misma topología, pero que esta red 1 está a 2 kilómetros de la red 2, por ejemplo. Entonces aquí ese anillo tendría que hacerse con fibra óptica, ¿sí? Por lo tanto es que se hace necesario tener un switch administrable en cada red. Y ese anillo, quien finalmente lo gestiona o lo gobierna, puede ser un switch o un switch capa 3 o un router, encargado de también cerrar el anillo, hacer la gestión y finalmente comunicar a mi oficina para poder pues todo el control remoto de mi red y de mis equipos. Bien, aquí ya más adelante hablo sobre consejos. Finalmente es planificar las redes con oportunidad de redundancia, actualizar equipos a capa 2 o capa 3, verificación de las velocidades como tal de los cables. Es importante saber que si mi aplicación requiere alta velocidad, yo utilice cables de buena categoría. Los cables Ethernet, pues cada vez van sacando más categorías para poder garantizar dicha velocidad. Entonces, por ejemplo, para garantizar 10 gigabits
de velocidad, se necesita que sean categorías ISA 7. También importante saber que con Feniscontact ustedes tienen conectores bastante robustos y de alta calidad hasta IP69K, bien sea para los cables Ethernet o para los cables de fibra óptica. La posibilidad de hacer monitoreo remoto mediante Wireshark, que es una herramienta, no es de Feniscontact, pero que es bastante útil para poder ya profundizar sobre el estado de mi red y las tramas de comunicación. Segmentación de VLANs y bloqueo de puertos. Entonces, bueno, esas eran las recomendaciones para cableado de implementación de redes. Ya el tiempo está cumplido. Por supuesto, hay de pronto muchos más productos y más equipos que podemos tener en cuenta a la hora de implementar redes, pero esto que vimos en esta hora es lo que ustedes más deben tener en cuenta cuando se empieza a crecer y crecer mediante switches, routers y demás equipos que participan dentro de una red. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema. Entonces, los escucho si quieren dar una opinión. También si lo desean pueden dejar la pregunta en el chat y nosotros la leemos. Ingeniero, al parecer no hay ninguna duda. Igualmente, si desean conocer más sobre estas soluciones, no duden en contactar con nosotros con nuestro producto o a través de nuestros diferentes canales. Agradecemos mucho la presencia de todos los asistentes y del ingeniero Iván por darnos este espacio muy provechoso para cada uno de nosotros. Y también los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. A través de esto nosotros vamos a comunicar nuevos webinars, nuevas jornadas de capacitación para que estén ahí pendientes. Muchísimas gracias de nuevo y feliz día para todos. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y su interés. Es una charla apenas de 1 hora y obviamente es un tema un poco denso. Tener en cuenta entonces Feniscontact está siempre atento a sus necesidades. Este tipo de webinars los hacemos con frecuencia, incluso un poco más avanzados, y pues contamos con los equipos también por si desean hacer una prueba de redundancia o algún tipo de comunicación más avanzada. Muchas gracias por su asistencia.